Mi nombre es Samantha Mitchell y tengo 26 años. Hoy soy ingeniera senior de software en una de las empresas tecnológicas más grandes del país y tengo mi propia casa en San Francisco. Pero hace 15 años vi como el coche de mis padres desaparecía por un camino de grava después de que me llamaran una carga financiera y me dejaran en un hogar de acogida. El mes pasado me contactaron por primera vez, suplicándome $50,000 para salvarse de la bancarrota. La ironía no se me escapa. Antes de contar mi historia, me gustaría saber desde dónde me estás viendo. Dale me gusta y suscríbete si alguna vez has tenido que reconstruir tu vida después de que alguien renunciara a ti. Tu camino también importa. Antes de que todo se desmoronara, éramos solo una familia común de clase media en 7. Mi papá trabajaba en una planta de manufactura. Mi mamá tenía un trabajo a tiempo parcial en una tienda departamental local y yo era una niña promedio de 11 años que amaba las matemáticas. Coleccionaba conchas marinas y tenía una habitación pintada de azul claro con estrellas que brillaban en la oscuridad en el techo. No éramos ricos, pero tampoco pensé que éramos pobres. Tomábamos vacaciones modestas en la costa de Oregón cada verano. Me compraban ropa nueva al inicio de cada año escolar. Y nuestro refrigerador siempre estaba lleno. No era perfecto, pero era estable. Al menos eso pensaba. Ahora que miro atrás, puedo ver las señales de alerta que no noté siendo niña. Las discusiones susurradas entre mis padres tarde en la noche sobre las facturas de las tarjetas de crédito. La reducción gradual de nuestra casa de 3 habitaciones a un apartamento más pequeño de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. La forma en que mi mamá calculaba todo en su carrito antes de llegar a la caja. La tensión creciente en la voz de mi papá cada vez que pedía algo. Nuevos lápices de colores para la escuela. Dinero para una excursión o incluso solo un helado, en la tienda de la esquina. Papá perdió su trabajo en abril, unos 6 meses antes de que me dejaran. La planta de manufactura había estado en dificultades por años y finalmente cerró, dejando a cientos de trabajadores buscando empleo en un mercado laboral ya complicado. Recuerdo el día que llegó temprano a casa, su lonchera aún llena. Con el rostro pálido, «Nos van a cerrar», le dijo a mi mamá con voz vacía. Efectivo de inmediato. Mamá intentó tomar más turnos en la tienda departamental, pero las horas extra no alcanzaban para cubrir nuestros gastos. Los cheques de desempleo de papá apenas alcanzaban para la renta. Empecé a notar menos comida en la despensa, el termostato, bajado para ahorrar calefacción, y la pila creciente de sobres marcados con aviso final en la mesa de la cocina. Pero lo que más notaba era cómo empezaron a mirarme como si fuera una ecuación que no cuadraba. Un problema que no podían resolver. Se acabaron las historias antes de dormir. Los besos rápidos en mi frente antes de ir a la escuela desaparecieron. Sus ojos me evitaban en la cena y a veces escuchaba mi nombre en sus discusiones. Nocturna cejido de suspiros frustrados. Fue un martes de octubre cuando todo cambió. Recuerdo los detalles específicos con la claridad que solo viene de repetir un recuerdo miles de veces. Llevaba mi suéter morado favorito y Hans. Papá había preparado pancakes para el desayuno. Un gusto raro que debería haber sido una señal de alerta. Mamá me había cepillado el cabello y me ayudó a hacer una cola de caballo. Sus dedos se demoraron en mis hombros un momento más de lo normal. Hoy vamos a visitar a unos familiares, dijo con voz demasiado brillante. Demasiado alegre. Preparó una maleta para pasar la noche. Está bien, solo pijamas y ropa para mañana. Estaba confundida. No teníamos muchos familiares cerca, pero hice lo que me dijeron. También agarré mi mochila, asumiendo que todavía iría a la escuela. Cuando bajé, papá estaba cargando una caja de cartón en la cajuela del auto. ¿Qué es eso?, pregunté. Solo algunas de tus cosas, respondió sin mirarme a los ojos. Ropa extra y algunas cosas. El viaje fue largo y silencioso. Mis padres no pusieron la radio como usualmente hacían en los viajes. Mamá revisaba su maquillaje en el espejo del parasol, reaplicando el lápiz labial que ya estaba perfecto. Los nudillos de papá estaban blancos sobre el volante. Vi cómo los vecindarios familiares daban paso a partes de la ciudad que no reconocía, luego a suburbios y después a áreas con más árboles que casas. Llegamos a un edificio grande con apariencia institucional que tenía un letrero que decía Servicios para Niños Evergreen. Una mujer con traje gris esperaba en las escaleras. ¿Quién es esa?, pregunté, con un nudo en el estómago. ¿Qué? ¿Es este lugar? Vamos, Samantha, dijo mamá abriendo la puerta del auto. Necesitamos hablar con estas personas. Adentro. Nos sentamos en una oficina con carteles inspiradores descoloridos en la pared. Una caja de pañuelos estaba sobre el escritorio entre nosotros y la mujer del traje, cuyo gafete decía, señorita Peterson, coordinadora de servicios familiares.
Aún recuerdo que el aire acondicionado estaba demasiado frío. Como mis manos no dejaban de temblar. Como el reloj en la pared parecía latir demasiado fuerte. Samantha, dijo finalmente mi papá con voz plana, vas a quedarte aquí un tiempo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por cuánto tiempo? Las preguntas se atropellaban mientras el pánico crecía en mi pecho. No podemos permitirnos mantenerte más, dijo mi mamá con la mirada fija en su bolso. Sin mirarme. Las cuentas son demasiadas. Estamos a punto de perder nuestro apartamento, pero yo no gasto tanto, argumenté, tratando de entender lo que pasaba, puedo comer menos. No necesito ropa nueva. Por favor, no me dejen aquí. No es solo comida y ropa, dijo papá, endureciendo el tono, es todo. Salud, útiles escolares. Espacio en el apartamento. Siempre ha sido una carga financiera. Tenemos que empezar de nuevo. La palabra carga me golpeó como un golpe físico. Nunca me había visto a mí misma así. Como algo que les pesaba, algo de lo que necesitaban liberarse. Ya firmamos los papeles, agregó mamá. Levantándose. La señorita Peterson cuidará bien de ti. Te encontrarán un buen hogar de acogida. No podía procesar lo que estaba pasando. Hogar de acogida. Esos son para niños cuyos padres murieron, o fueron abusados. No para niños cuyos padres deciden que cuestan demasiado dinero. No pueden hacer esto, dije, alzando la voz. Soy su hija. No pueden simplemente dejarme aquí. Papá miró su reloj. Tenemos que irnos. Mientras más tardemos, más difícil será. Me lancé hacia mi mamá, agarrando su abrigo, con lágrimas corriendo por mi rostro. Mamá. Por favor, seré buena. Prometo no pedir nada. Por favor, no, me dejes. Ella me arrancó los dedos del abrigo, con los ojos húmedos pero resueltos. Esto es lo mejor. Samantha, algún día lo entenderás. La señorita Peterson me sujetó mientras ellos salían. Me solté y corrí tras ellos, alcanzando las escaleras justo a tiempo para ver cómo nuestro auto familiar se alejaba. Ninguno de los dos miró hacia atrás. Me desplomé en esas escaleras, gritando sus nombres hasta quedarme sin voz, esperando que se dieran cuenta de su error y regresaran. Nunca lo hicieron. Esa noche dormí en una pequeña habitación con una cama individual y una cómoda. La primera, de muchas habitaciones, así que ocuparía en los años siguientes. Guardaba mi ropa en la mochila, convencida de que volverían por mí mañana o al día siguiente, o más tardar la próxima semana. Me negaba a desempacar la caja de cartón que habían dejado, como si hacerlo significara aceptar que esto no era temporal. Lloré hasta quedarme dormida esa noche y muchas noches después abrazando mi suéter morado. Lo último que mi madre tocó antes de decidir que no valía la pena conservarme. El sistema de hogares de acogida es un laberinto que ningún niño debería tener que navegar. Las primeras semanas, después de que mis padres me dejaron, fueron un torbellino de visitas de trabajadoras sociales, papeleo y evaluaciones psicológicas. Todos preguntaban cómo me sentía, pero nadie parecía tener tiempo para escuchar realmente mi respuesta. Me asignaron un número de caso. Me dieron una pequeña asignación para artículos personales y me dijeron que me adaptara a mi nueva realidad. Mi primer lugar fue con la familia Harris, que ya tenía 4 niños de acogida más en una casa de 3 habitaciones. La señora Harris estaba perpetuamente agotada, corriendo de una crisis a otra. Mientras el señor Harris trabajaba turnos dobles como guardia de seguridad. No eran malos, pero simplemente no había suficiente atención para todos. Compartí habitación con otras 2 niñas, Destiny, que tenía 14 años y estaba en el sistema desde que era pequeña, y Kyla, que tenía 9 y cuya madre estaba en prisión. No te acomodes demasiado, me dijo Destiny la primera noche que llegué. Nadie se queda aquí mucho tiempo. O tus padres regresan o te mudan a otro lugar. Mis padres van a regresar, insistí, aferrándome a esa esperanza. Destiny solo me lanzó una mirada triste y comprensiva. Claro que sí, chica nueva. Claro que sí. La escuela se convirtió en una pesadilla. Tuve que cambiarme a un nuevo distrito y pronto se corrió la voz de que yo era una niña de acogida. Las miradas compasivas de los profesores eran casi tan malas como las burlas de los compañeros. ¿Tus padres no te querían?, me preguntó una chica durante el almuerzo. Mi mamá dice que solo los niños malos van a hogares de acogida. No soy mala, susurré, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. ¿Y si lo era? ¿Y si había algo malo en mí que me hacía no querida, imposible de cuidar? Mis notas comenzaron a bajar. No podía concentrarme en clase, demasiado ocupada, vigilando la puerta, esperando y deseando a medias que mis padres entraran y me llevaran a casa. Dejé de levantar la mano, dejé de participar en actividades grupales. Dejé de hacer contacto visual con cualquiera. Era como si creyera que haciéndome más pequeña, menos visible, podría también ser menos una carga. Esa palabra seguía resonando en mi cabeza.
después de 6 meses con la familia Harris. Me trasladaron a mi segundo lugar. La familia Reynolds era más estricta pero más estable. El señor y la señora Reynolds eran mayores, cerca de los 50 y tantos, y llevaban más de 20 años acogiendo niños. Tenían reglas claras, consecuencias consistentes y un calendario rotativo de tareas que aplicaba por igual para todos. Había otros 3 niños de acogida allí, todos niños más jóvenes que yo. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, me dijo la señora Reynolds cuando llegué, pero no hacemos promesas sobre para siempre. Somos una estación de paso, no un destino. Al menos ella era honesta. Fue en la casa de los Reynolds donde conocí a Ashley, su nieta biológica, que los visitaba cada fin de semana. Tenía mi edad y me trataba como a una persona normal. No como un caso de caridad ni un problema por resolver. Me invitó a pasar el rato en el jardín de su abuela. Me enseñó a hacer pulseras de amistad y nunca me preguntó por qué estaba en acogida. La abuela y el abuelo ayudan a niños que necesitan un lugar seguro, explicó simplemente. Eso no significa que haya algo mal contigo. Fue la primera vez, desde mi abandono, que alguien sugirió que el problema no era yo. Me quedé con la familia Reynolds casi 2 años. Poco a poco comencé a recuperar mis notas, aunque seguía manteniéndome aislada en la escuela. Desarrollé un sistema para protegerme emocionalmente. No te encariñes. No esperes permanencia. No pidas ayuda. No te conviertas en una carga. Mantenía todas mis cosas en una bolsa de lona, lista para mudarme en cualquier momento. Cuando tenía 14 años, el señor Reynolds sufrió un derrame cerebral y ya no pudieron cuidar niños de acogida. Me trasladaron de nuevo, esta vez a la casa de una mujer mayor llamada señora Bennett. Ella vivía sola, en una casa pequeña y ordenada llena de libros y plantas. Había sido profesora de matemáticas en la secundaria antes de jubilarse y había empezado a acoger niños porque mi casa está demasiado silenciosa ahora. La señora Bennett era diferente a mis anteriores familias de acogida. Me hacía preguntas sobre lo que aprendía en la escuela y realmente escuchaba las respuestas. Notó que terminaba rápido la tarea de matemáticas y me traía hojas extra para hacer en casa. Cuando me vio leyendo por tercera vez el mismo libro desgastado de la biblioteca sobre computadoras, me llevó a una librería y me compró 2 libros nuevos sobre programación. Tienes un don para el pensamiento lógico, me dijo una noche mientras estábamos sentadas en la mesa de su cocina. ¿Has pensado alguna vez en una carrera en tecnología? Encogí de hombros. No había pensado mucho en un futuro más allá de sobrevivir el presente. Bueno, deberías, continuó, sin inmutarse por mi silencio. El mundo necesita más mujeres en las áreas STEM. Y tú tienes la mente para eso. La señora Bennett fue la primera persona, desde mi abandono, que pareció ver potencial en mí en lugar de problemas. No me trató como una carga ni un caso de caridad, me trató como a una persona con un futuro que valía la pena invertir. Claro que aún había días difíciles, días en los que veía a una madre y su hija comprando juntas en el centro comercial y sentía un dolor tan agudo que era físico. Días en que los formularios escolares que requerían la firma de un padre o tutor me sumían en un pánico silencioso. Días en que despertaba de sueños donde mis padres habían regresado por mí, solo para darme cuenta de que eran solo sueños. Pero también me enseñó algo crucial, que las pequeñas amabilidades pueden mantenerte en pie cuando nada más lo hace. Una taza de chocolate caliente esperándome después de un día difícil en la escuela. Un silencioso estoy orgullosa de ti cuando traía una buena nota a casa. La suave corrección de es nuestro hogar. No solo mío cuando me disculpaba por ocupar espacio. Esos momentos se convirtieron en piedras de apoyo para cruzar el río del abandono que intentaba atravesar. No lo suficiente para hacerme olvidar el agua debajo, pero sí para evitar que me ahogara en ella. Cuando entré a la preparatoria, ya había construido una identidad cuidadosamente diseñada. Para los profesores, era la chica callada y estudiosa, que entregaba las tareas a tiempo y nunca causaba problemas. Para los compañeros, era cortésmente distante, presente, pero sin participar realmente en el ecosistema social de la vida adolescente. Y para mí misma, era una sobreviviente. Alguien que había aprendido que la única persona en la que realmente podía confiar era en mí misma. Me entregué a los estudios con una intensidad que incluso sorprendió a la señora Bennett. Mientras otros adolescentes se preocupaban por citas y fiestas, yo veía la educación como mi salvavidas. Mi única oportunidad para crear un futuro donde nunca más estaría a merced de nadie. Tomé todas las clases avanzadas disponibles, me quedaba hasta tarde para usar las computadoras de la escuela y sacaba todos los libros que la biblioteca permitía. Necesitas equilibrio, Samantha, me sugería con suavidad la señora Bennett cuando me encontraba estudiando hasta la medianoche. Solo trabajo y nada de diversión no es saludable.
Pero el trabajo se sentía seguro de una manera que el juego no lo era. Los libros no te abandonaban. Las ecuaciones no te llamaban carga. El logro académico me proporcionaba la validación que anhelaba, sin el riesgo del apego emocional. Todo cambió durante mi segundo año cuando, a regañadientes, me inscribí en una clase electiva de ciencias de la computación para cumplir con un requisito tecnológico. Desde el momento en que el señor Johnson, un ex desarrollador de software convertido en maestro, nos presentó nuestro primer lenguaje de programación, algo hizo clic. Había una lógica hermosa en la codificación que me hablaba. Problemas, claros con soluciones definibles. Un lenguaje que significaba exactamente lo que decía. Sin agendas emocionales ocultas. Tienes una aptitud natural para esto, me dijo el señor Johnson, después de que completé una tarea en la mitad del tiempo asignado. ¿Has considerado estudiar ciencias de la computación en la universidad? La universidad siempre había sido un objetivo vago. Pero de repente tenía dirección. Empecé a quedarme, después de la escuela, para trabajar en proyectos adicionales. En el laboratorio de computación, el señor Johnson me prestó libros sobre conceptos avanzados de programación y me ayudó a configurar un ambiente de desarrollo en la antigua laptop que la señora Bennett había encontrado en una venta de gadgets para mí. Ese verano, encontré un trabajo en Compute Fix, un taller local de reparaciones propiedad de un exalumno de la señora Bennett. El pago no era mucho, pero ahorré cada centavo en una cuenta que la señora Bennett me ayudó a abrir. Tu fondo de escape, lo llamó con un guiño, pero las dos sabíamos que eso era exactamente. Para mi último año, tenía un plan claro: conseguir una beca para estudiar ciencias de la computación, graduarme con habilidades demandadas en el mercado, y construir una vida donde la seguridad financiera significara nunca ser una carga para nadie y nunca volver a ser vulnerable al abandono. Con el aliento de la señora Bennett y la guía del señor Johnson, solicité todas las becas que pude encontrar. Escribí ensayos sobre cómo superar la adversidad. Llené formularios de ayuda financiera y presenté proyectos de programación como complemento a mis solicitudes. El día que llegó el correo electrónico de la Universidad Estatal ofreciéndome una beca académica completa, la señora Bennett y yo bailamos alrededor de su pequeña cocina, riendo y llorando al mismo tiempo. Fue el primer momento de pura y sencilla alegría que podía recordar desde antes de que mis padres me dejaran. El día de la graduación llegó con un peso agridulce. Sentada con mi birrete y toga, esperando que llamaran mi nombre, escudriñaba al público por costumbre, una pequeña y tonta parte de mí, aún esperando que tal vez, solo tal vez, mis padres estuvieran allí. Por supuesto que no estaban, pero la señora Bennett estaba sentada orgullosa en la tercera fila, junto al señor Johnson e incluso mi anterior madre de acogida, la señora Reynolds, quien se había recuperado lo suficiente de la muerte de su esposo para asistir. Cuando crucé el escenario para recibir mi diploma, escuché la voz clara de la señora Bennett gritar: «Esa es mi chica», y me di cuenta de que, a veces, la familia que encuentras puede importar tanto como la familia que pierdes. Después de la ceremonia, la señora Bennett me entregó un regalo, una laptop nueva, mucho mejor que cualquier cosa que yo hubiera podido permitirme. «Para la universidad», dijo, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Y para todas las cosas increíbles que vas a crear». La abracé fuerte, finalmente permitiéndome reconocer cuánto había llegado a significar para mí. «Gracias», susurré. «Por todo. Solo prométeme una cosa», respondió ella. «No dejes que lo que hicieron defina en lo que te conviertes». Asentí, pero por dentro hice una promesa diferente para mí misma. Construiría una vida tan exitosa, tan segura, que nunca necesitaría a nadie que no me quisiera. Me transformaría de la carga que mis padres habían descartado en alguien de quien se arrepentirían haber abandonado. Mudarse a los dormitorios universitarios ese otoño fue aterrador y estimulante. Por primera vez, no era la niña de acogida. Solo era otra estudiante de primer año, con las mismas ansiedades y posibilidades que todos los demás. Mi compañera de cuarto, Jessica, no sabía nada de mi pasado y prefería que así fuera, desviando preguntas personales con respuestas vagas sobre haber crecido en Seattle. Mientras desempacaba mi bolsa de lona cuidadosamente empacada, aún un hábito después de años de mudanzas inesperadas, coloqué la laptop de la señora Bennett sobre mi escritorio y miré a mi alrededor este nuevo comienzo. El miedo aún estaba ahí, vibrando debajo de todo como una radiación de fondo. Pero junto a él había algo nuevo: determinación. No solo sobrevivir, sino prosperar. La universidad fue tanto una revelación como un desafío. Académicamente, sobresalí de maneras que incluso a mí me sorprendieron. El programa de ciencias de la computación era riguroso, pero los marcos lógicos y los enfoques para resolver problemas me venían de forma natural. Obtuve las mejores calificaciones
Impresioné a mis profesores y rápidamente me hice conocida como alguien capaz de desentrañar incluso los problemas de codificación más complejos. Pero social y emocionalmente, todavía luchaba con las secuelas del abandono. Mantenía a la mayoría de las personas a una distancia cuidadosa, revelando poco sobre mi pasado y desviando preguntas personales. Sin embargo, mi compañera Jessica fue persistente. Me invitaba a grupos de estudio, me guardaba un lugar en el comedor y poco a poco fue derribando los muros que había construido. ¿Sabes?, dijo una noche, mientras estudiábamos para los exámenes parciales, para alguien tan inteligente. Eres realmente mala, dejando que la gente sea tu amiga. Su franqueza me hizo soltar una risa. ¿Eso es lo que intentas hacer? Ser mi amiga de intentarlo y en gran parte fracasar, respondió con una sonrisa. Pero soy terca, gradualmente. Dejé que Jessica y algunos otros del grupo de estudio se acercaran. Celebrábamos cumpleaños juntos, pasábamos noches enteras depurando los proyectos de cada uno y creamos chistes internos que se convirtieron en nuestro propio lenguaje. No fue fácil. Cada vez que compartía algo personal, mi instinto era retirarme para protegerme del rechazo inevitable. Pero se fue haciendo más fácil con la práctica. Durante mi segundo año, por insistencia de Jessica, comencé a ver a una terapeuta en el centro de consejería universitaria, la doctora Mitchell, sin parentesco, aunque la coincidencia de su apellido con el mío siempre me pareció significativa de alguna manera. Se especializaba en trauma y problemas de abandono. Lo que hicieron tus padres fue por ellos, no por ti, me dijo en una de nuestras primeras sesiones. Ningún niño es una carga. Los niños son responsabilidades, sí, pero la decisión de abandonar esa responsabilidad refleja un fracaso en el padre, no en el niño. Intelectualmente, entendía su punto. Pero emocionalmente aún cargaba con el peso de ser no deseada. Trabajamos en esta desconexión semana tras semana, desenredando lentamente los nudos de la vergüenza y la duda que se habían formado alrededor de mi percepción del propio valor. El avance llegó inesperadamente durante mi tercer año. Llevaba varios meses saliendo con David, un estudiante de ingeniería amable y paciente, mi primera relación seria. Cuando una noche, mientras caminábamos de regreso de la biblioteca, me dijo que me amaba, entré en pánico. Lo dejé al día siguiente, incapaz de explicar por qué su amor me parecía más amenazante que reconfortante. En mi siguiente sesión de terapia, mientras intentaba explicar mi reacción, algo se quebró dentro de mí, por primera vez desde el día en que mis padres me dejaron en esas escaleras del hogar de acogida. Lloré de verdad, no las lágrimas controladas que me permitía en momentos privados, sino sollozos profundos que sacudían mi cuerpo y parecían venir del fondo de mi ser. Se suponía que me debían amar, jadeé entre sollozos. Los padres deben amar a sus hijos sin importar qué. Pero yo no fui suficiente. No valía la pena conservarme. La doctora Mitchell me entregó pañuelos pero no interrumpió, permitiéndome expresar finalmente el dolor crudo que había cargado por años. Tienes razón, dijo cuando mis lágrimas finalmente cesaron. Los padres deben amar incondicionalmente y cuando no lo hacen, es devastador. Pero su fracaso no define tu valor. Fue un punto de inflexión. No sané mágicamente de la noche a la mañana, pero nombrar la herida central me permitió comenzar a abordarla directamente en lugar de construir mi vida alrededor de evitarla. No volví con David. Esa relación ya había terminado su curso. Pero aprendí a ser más abierta con los amigos que habían demostrado ser confiables. Le conté a Jessica sobre mi pasado, sobre haber sido abandonada y crecer en hogares de acogida. Su respuesta, una feroz indignación en mi nombre, seguida de un abrazo fuerte y un simple su pérdida, fue más sanadora de lo que ella podía imaginar. Profesionalmente, mi camino siguió ascendiendo. Un algoritmo que desarrollé para un proyecto de clase llamó la atención de un reclutador tecnológico visitante, lo que me llevó a una pasantía prestigiosa el verano antes de mi último año. La cultura de la empresa era intensa pero estimulante, llena de mentes brillantes resolviendo problemas complejos. Por primera vez, me encontré entre personas que me valoraban explícitamente por lo que podía aportar, mi inteligencia, mi creatividad, mi ética de trabajo. 2 semanas antes de que terminara la pasantía, mi supervisor me llamó a su oficina. Entré esperando comentarios sobre mi proyecto final. Salí con una oferta de trabajo para después de graduarme con un salario de 6 cifras. Opciones sobre acciones y ayuda para la reubicación a San Francisco. Normalmente no contratamos directamente de las pasantías, explicó, pero tu trabajo ha sido excepcional. Seríamos necios si te dejamos ir a otro lugar. La validación fue embriagadora. En ese momento, de pie en esa oficina, con paredes de cristal y la oferta de trabajo en mis manos, sentí un triunfo que iba más allá del logro profesional. Esto no era solo un empleo. Era la prueba de que tenía valor, que valía la pena invertir en mí, que me había transformado de una carga en un activo.
Mi ceremonia de graduación fue muy distinta a la de la secundaria. La señora Bennett estaba ahí, por supuesto, radiante de orgullo, pero también el señor Johnson, que se había convertido en mentor y amigo, Jessica y nuestro grupo de estudio, incluso la señora Reynolds y dos de mis antiguos hermanos de acogida. Al recibir mi diploma y con las máximas honores, escuché sus vítores y sentí, quizás por primera vez, que había creado algo parecido a una familia para mí. No ligada por sangre, sino por elección y cuidado mutuo. Después de graduarme, me mudé a San Francisco y me entregué a mi nuevo trabajo. La curva de aprendizaje fue empinada, pero prosperé ante el desafío. Trabajé largas horas. Recibí promociones rápidas y ahorré agresivamente. Mis colegas me invitaban a eventos sociales y caminatas de fin de semana. Y poco a poco fui construyendo un círculo social en mi nueva ciudad. A los 24, compré mi primera casa, un condominio modesto en un buen vecindario, con ventanas hacia la bahía y pisos de madera. El día que firmé las escrituras del crédito hipotecario, sentí una profunda sensación de seguridad. Esto era mío, un lugar donde nadie podía decirme que empacara mis cosas y me fuera. Donde yo hacía las reglas, donde pertenecía simplemente porque había ganado el derecho a estar allí. En apariencia, mi vida parecía una historia de éxito. La niña de acogida que superó el abandono para construir una carrera próspera y una vida independiente, y en muchos sentidos. Así era, tenía seguridad financiera, respeto profesional, y un círculo pequeño pero genuino de amigos. Había demostrado a mí misma y al mundo que no era una carga, sino un activo. Pero en momentos de quietud, especialmente tarde en la noche, en mi hermosa casa nueva, todavía sentía el espacio vacío donde debería haber habido amor incondicional. A pesar de todo mi éxito externo, tenía todo excepto lo único que nunca pude ganar ni comprar, una familia que me amara simplemente por ser yo, no por lo que pudiera lograr o aportar. Era una mañana común de martes. Hace 3 meses. Trabajaba desde casa revisando código para el lanzamiento de un proyecto cuando mi teléfono emitió una notificación de LinkedIn. Casi la ignoré. Probablemente otro reclutador intentando captar mi atención para un competidor, pero algo me hizo mirar la pantalla. El nombre me detuvo el corazón. Michael Mitchell, mi padre. Por un momento. Pensé que debía ser un error o una coincidencia extraña. En 15 años no hubo tarjetas de cumpleaños, ni saludos navideños, ni siquiera una simple llamada para saber si estaba viva. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo aquí? Con las manos temblando. Abrí el mensaje. Samantha, espero que este mensaje te encuentre bien. Tu madre y yo hemos estado pensando en ti y nos gustaría reconectar. Algunas circunstancias familiares han cambiado y sentimos que es tiempo de sanar viejas heridas. ¿Podríamos hablar? Papá, como si aún tuviera derecho a llamarse así. Lancé mi teléfono al otro lado de la habitación, donde rebotó contra los cojines del sofá y cayó al suelo. La náusea me subió a la garganta. 15 años de silencio y ahora las circunstancias familiares hacen conveniente la reconciliación. ¿Qué circunstancias? ¿Y qué les hizo pensar que querría saber de ellos después de todo este tiempo? Llamé a Jessica, quien se había mudado a San Francisco un año después que yo y vivía solo unas cuadras. Vino de inmediato, trayendo helado y una furia protectora que ayudó a equilibrar mi shock. No les debes nada, dijo con firmeza mientras estábamos en mi balcón. Ni una respuesta, ni perdón, nada. Lo sé, respondí. Pero algo dentro de mí necesitaba respuestas. ¿Por qué ahora? ¿Qué querían? Al día siguiente, hablé del mensaje con la doctora Mitchell durante nuestra sesión semanal de terapia por video. Había continuado la terapia, incluso después de mudarme, encontrando la esencial para procesar los impactos continuos de mi abandono. ¿Qué quieres hacer? Preguntó después de que le mostré el mensaje. Una parte de mí quiere ignorarlo, admití, pero otra quiere saber por qué están contactando ahora. Y tal vez, vacilé. Avergonzada por la vulnerabilidad, tal vez quiero que vean lo que tiraron, que ya no soy una carga. Ella sintió. Ambas reacciones son completamente válidas. Si decides responder, puedes establecer límites firmes. Esta es tu vida ahora. Y tú controlas quién tiene acceso a ella. Después de pensarlo bien, envié una respuesta breve y neutral. Me sorprende saber de ustedes después de 15 años. ¿Necesitaría entender sus motivaciones antes de considerar cualquier tipo de reconexión? Samantha, su respuesta llegó en pocas horas, demasiado rápido para el peso de lo que compartía. Samantha. Gracias por responder. La verdad es que estamos en una situación difícil. Tu madre ha sido diagnosticada con esclerosis múltiple y tiene gastos médicos significativos. Hemos declarado bancarrota y corremos el riesgo de perder nuestra casa. Hemos agotado todas las demás opciones y esperamos que tal vez estés en posición de ayudar a la familia necesitada. Estamos viendo la necesidad de unos $50,000 para recuperarnos. Entiendo que
Es mucho pedir después de tanto tiempo, pero la familia ayuda a la familia. Te está yendo tan bien ahora. Miré el mensaje, una extraña mezcla de emociones me invadió, rabia, dolor, vindicación y un inesperado sentido de poder. No me habían contactado porque me extrañaran, lamentaran sus acciones o quisieran enmendarse. Me contactaron porque necesitaban dinero. Me había transformado de una carga financiera en un recurso financiero. La ironía era tanto dolorosa como sombríamente satisfactoria, en contra del consejo de Jessica, pero con la guía de la doctora Mitchell. Acepté una llamada telefónica. Necesitaba escuchar sus voces para enfrentar directamente ese fantasma de mi pasado, no a través de mensajes cuidadosamente elaborados. La llamada fue surrealista. La voz de mi madre sonaba más vieja, más frágil de lo que recordaba, pero aún conservaba ese suave acento sureño que había narrado mis cuentos antes de dormir. Mi padre sonaba a la defensiva desde el principio, como anticipando mi ira. Lo que más me impactó fue cómo hablaban del abandono como un evento lamentable, pero en última instancia menor, como perderse una obra escolar o olvidar un cumpleaños. Siempre supimos que te levantarías, dijo mi madre. Eres una niña tan ingeniosa, el sistema de acogida te funcionó, añadió mi padre. Mira lo bien que te ha ido. Mejor de lo que quizás habría si dos y hubiéramos seguido luchando juntos. Su forma casual de marcar su abandono como una especie de favor hacia mí encendió una furia que no me había permitido sentir en años. Me dejaron en las escaleras de un hogar de acogida, dije con la voz temblorosa, me llamaron carga en mi cara. ¿Tienen idea de lo que eso hace a un niño? ¿Saben cuántos años de terapia he necesitado para creer que tengo un valor humano básico? Estábamos desesperados, dijo mi madre. Con un tono defensivo. Hicimos lo que era mejor para todos en ese momento. Lo mejor para todos, repetí. O lo mejor para ustedes. Tú saliste bien, insistió mi padre, mejor que bien. Y ahora somos nosotros los que estamos en apuros. Seguro puedes ver que todo pasa por una razón. Tal vez esto era parte del plan de Dios. Que tuvieras éxito para poder ayudar a tu familia cuando lo necesitáramos. Casi colgué. Luego su audacia fue impresionante, abandonarme. No tener contacto por 15 años y luego sugerir que el propósito de mi dolor y éxito fue para rescatarlos financieramente. Pero había una pregunta que necesitaba respuesta. ¿Alguna vez intentaron saber qué fue de mí? Durante todos estos años, ¿verificaron si estaba bien? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Las consecuencias de esa llamada me dejaron aturdida. Sufrí insomnio por primera vez desde la universidad. Me acostaba despierta por las noches, repasando sus palabras, imaginando todas las cosas que debería haber dicho. Perdí el apetito y cometí errores descuidados en el trabajo. Algo que nunca me había pasado antes. Jessica estaba furiosa en mi nombre. ¡Qué descaro absoluto!, protestó durante una de nuestras cenas. Abandonarte, ignorarte 15 años. Y luego pedir dinero. Bloquea sus números y déjalo así. Su furia protectora fue reconfortante, pero la situación parecía más complicada. No porque sintiera alguna obligación de ayudarlos, no la sentía, sino porque su reaparición había reabierto heridas que creía ya cicatrizadas. Programé una sesión de emergencia con la doctora Mitchell, quien me escuchó con calma, mientras relataba la conversación. ¿Qué quieres de esta situación?, preguntó cuando terminé. No lo que crees que deberías querer, ni lo que te haga quedar bien ante los demás. ¿Qué te daría paz? Considere su pregunta seriamente. Quiero que reconozcan lo que hicieron. Que realmente lo reconozcan, no que lo descarten como un favor. Quiero que entiendan el daño que causaron. Pausé, profundizando, y supongo que parte de mí quiere venganza. Quiere que sufran como yo sufrí. Esa es una respuesta honesta, respondió. La venganza es un deseo humano natural tras ser herido. Pero quiero que consideres, ¿sanaría su sufrimiento tus heridas o solo crearía nuevas? Sus preguntas me acompañaron en los días siguientes. Me daría satisfacción negarles ayuda, sabiendo que podrían perder su casa, así como ellos me hicieron perder la mía. El pensamiento tenía cierta simetría que atraía a la niña herida que llevaba dentro, pero la adulta en la que me había convertido no estaba segura de que infligir dolor, aunque merecido, fuera coherente con la persona que quería ser. Aún así, no estaba lista para simplemente escribirles un cheque y fingir que el pasado nunca había ocurrido. Necesitaba verificar sus afirmaciones para entender exactamente en qué me estaba involucrando. Con mis habilidades tecnológicas, no fue difícil investigar su situación desde la distancia. Confirmé que mi madre había sido diagnosticada con esclerosis múltiple 3 años antes. Las facturas médicas se habían acumulado, especialmente porque el seguro de salud de mi padre en su nuevo trabajo cubría solo una parte de sus tratamientos. Habían declarado bancarrota bajo el capítulo 13 hace 6 meses. Pero no cumplían con el plan de pagos. Habían comenzado los procedimientos de ejecución hipotecaria sobre su modesta casa en un suburbio de Tacoma.
Los hechos coincidían con su historia, lo que no me causó ninguna satisfacción. Habría sido más fácil si hubieran mentido. Si esto hubiera sido una simple estafa que pudiera descartar. La verdad de que estaban realmente desesperados me obligó a enfrentar preguntas más difíciles sobre la compasión, el perdón y lo que les debía a personas que me habían causado un daño profundo. Durante la semana siguiente, redacté innumerables correos electrónicos, cada uno reflejando un aspecto diferente de mis sentimientos encontrados. Algunos eran rechazos tajantes que detallaban con precisión cómo su abandono me afectó y por qué no les debía nada. Otros ofrecían ayuda financiera con condiciones estrictas. Otros más eran más generosos, proponiendo asistencia para pagar facturas médicas directamente a los proveedores en lugar de darles dinero en efectivo. Ninguno me parecía correcto. En mi siguiente sesión de terapia, llevé impresiones de varios borradores y pregunté a la doctora Mitchell cuál creía que debería enviar. Todos reflejan diferentes partes de ti, observó tras leerlos: la niña herida, la adulta protectora, el ser humano compasivo. Pero en última instancia, esta decisión no se trata de ellos, sino de ti. ¿Quién quieres ser en esta situación? ¿Cómo quieres recordar este capítulo de tu vida? Su perspectiva cambió algo fundamental en mi forma de pensar. Había estado tan enfocada en mis padres, en su atrevimiento, sus necesidades, sus fallas, que había olvidado mi propia capacidad para definir esta interacción. Sus acciones moldearon mi pasado, pero no tenían que determinar mis elecciones futuras. Creo que necesito verlos, dije, la decisión cristalizándose al expresarla en persona, no solo por teléfono o correo electrónico. Antes de decidir algo, necesito mirarlos a los ojos y tener una conversación honesta sobre lo que pasó y por qué me contactan ahora. La doctora Mitchell asintió. Eso requiere coraje. ¿Qué límites necesitarás para sentirte segura en esa reunión? Pasamos el resto de la sesión planeando. Me encontraría con ellos en un lugar público, una cafetería en Seattle. Llevaría a Jessica para apoyo. Prepararía preguntas específicas y establecería límites claros de tiempo. Lo más importante, recordaría que, sin importar cómo fuera, la reunión ya no era la niña vulnerable que ellos abandonaron. Era una adulta con elecciones, recursos y un sistema de apoyo que ellos no podían arrebatarme. 2 semanas después, volé a Seattle y me quedé con el hermano de Jessica, que tenía un departamento en el centro. La noche antes de la reunión apenas pude dormir. Mi mente repasaba escenarios imaginados que iban desde una reconciliación llorosa hasta una confrontación furiosa. Pase lo que pase, me aseguró Jessica durante el desayuno, ya has ganado. Mira en quién te has convertido, a pesar de lo que hicieron. Eso no te lo pueden quitar. Aferré esas palabras mientras conducíamos a la cafetería, viendo pasar por la ventana los lugares conocidos de Seattle. La ciudad donde alguna vez fui hija de alguien antes de convertirme en hija de nadie. La cafetería era un espacio neutral, con paredes de ladrillo expuesto y el reconfortante zumbido de las máquinas de espresso. Jessica y yo llegamos 20 minutos antes y aseguramos una mesa en la esquina que ofrecía privacidad y una vista clara de la entrada. Pedí un latte, pero no pude beberlo. Mi estómago estaba demasiado tenso por la anticipación. Exactamente al mediodía, entraron. Verlos después de 15 años fue desconcertante. Como mirar a extraños familiares. El cabello antes oscuro de mi padre ahora era gris acero, sus hombros ligeramente encorvados. Mi madre estaba más delgada de lo que recordaba, moviéndose con cuidado y ayudada por un bastón, una señal visible de su enfermedad. Escudriñaron la habitación y vi el momento de reconocimiento en sus ojos cuando me vieron. Jessica apretó mi mano bajo la mesa mientras se acercaban. «Estoy aquí», susurró. «Samantha», dijo mi madre, con la voz temblorosa, «te ves tan hermosa, tan madura». Siguió un momento incómodo, mientras parecían dudar entre abrazarme o estrechar mi mano. No hice ningún gesto para levantarme y ellos se acomodaron en las sillas frente a nosotras. «Esta es mi amiga Jessica», dije, con voz más firme de lo que esperaba. «Ella se unirá a nosotros». Mi padre asintió, incómodo. «Gracias por reunirse con nosotros. Significa mucho». La conversación inicial fue dolorosamente superficial. Comentarios sobre el clima, la cafetería, mi vuelo desde San Francisco. Hicieron preguntas genéricas sobre mi trabajo, mi casa, mi vida en California, como si fuéramos familiares lejanos poniéndonos al día en una reunión familiar, no padres que habían abandonado a su hija. Después de 15 minutos de esa extraña charla, aparté el café intacto y fui al grano. «Hablemos de por qué me abandonaron», dije directamente. «Necesito entender qué pasó hace 15 años antes de discutir cualquier cosa sobre el presente». Mi franqueza pareció sorprenderlos. Se intercambiaron miradas y mi padre aclaró la garganta. «Estábamos en una situación financiera desesperada». Comenzó a repetir la explicación de nuestra llamada telefónica.
La planta cerró. Estábamos atrasados con la renta. A mi madre le redujeron las horas. Muchas familias enfrentan dificultades financieras, interrumpí, pero la mayoría no abandona a sus hijos por eso. No entiendes lo mal que estaba, dijo mi madre. Con un tono defensivo. Estábamos a punto de quedarnos sin hogar. Pensamos que tendrías mejores oportunidades en el sistema que viviendo en un refugio o en un auto con nosotros. ¿Exploraron otras opciones? Pregunté. ¿Familiares que podrían haber ayudado? ¿Programas gubernamentales de asistencia? ¿Servicios de apoyo infantil que podrían haberles permitido conservarme? Mi padre se acomodó incómodo. No teníamos familiares que pudieran ayudar y éramos demasiado orgullosos para aceptar limosnas en ese entonces. Demasiado orgullosos para pedir ayuda gubernamental, pero no para abandonar a su hija, interrumpió Jessica, incapaz de contenerse. La toqué suavemente el brazo, agradeciendo su apoyo, pero queriendo manejar esto yo misma. Lo que trato de entender, continué, es si el abandono fue realmente la única opción o simplemente la más conveniente para ustedes. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. No fue conveniente. Samantha, fue lo más difícil que hemos hecho. Y aún así lo hicieron, respondí, manteniendo la voz firme. Y luego nunca se preocuparon por mí. Nunca intentaron saber si estaba bien. Nunca enviaron ni una tarjeta de cumpleaños hasta ahora. Cuando necesitan dinero, mi padre miró sus manos. Nos dijimos que estarías mejor sin nosotros. Pensamos que un corte limpio sería menos doloroso que un contacto regular. Y luego, con el tiempo, pareció demasiado tarde para comunicarnos, hasta que necesitaron ayuda financiera, presioné. Sí, admitió mirando mis ojos por primera vez. Hasta que necesitamos ayuda, hubo algo en su reconocimiento directo que aprecié. Aunque confirmaba mis sospechas sobre sus motivaciones. Hay algo más que deberían saber, dijo mi madre en voz baja. Algo que podría ayudar a explicar, aunque no excusar, lo que pasó. Esperé, preparándome para la revelación. Después de dejártela. Tuvimos otro hijo. Tu hermano, Mark, ahora, tiene 14 años. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Un hermano. Un hijo que eligieron conservar, criar y amar. Cuando habían decidido que yo era demasiada carga, me reemplazaron, susurré, el dolor fresco y punzante. No, fue así, dijo rápido mi padre. Débora quedó embarazada inesperadamente, aproximadamente un año después de que entraste al hogar de acogida. Estábamos empezando a recuperarnos, habíamos encontrado una vivienda más barata. Pero aún así no podíamos recibirte de vuelta. Interrumpí, comprendiendo las implicaciones. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Finalmente habló mi padre. Con voz baja. La verdad es que no podíamos permitirnos 2 hijos. Tuvimos que tomar una decisión. Eligieron a él, dije, encajando la última pieza, al hijo que no habían descartado. Samantha, comenzó mi madre, extendiendo la mano hacia mí al otro lado de la mesa. Retiré mis manos. No, dije con firmeza. Necesito que ambos reconozcan exactamente lo que hicieron, sin eufemismos sobre decisiones difíciles o cortes limpios. Abandonaron a su hija de 11 años y le dijeron a la cara que era una carga. Eligieron no averiguar qué fue de ella durante 15 años. Y cuando finalmente se comunicaron fue porque necesitaban dinero, no porque quisieran enmendarse. Mi voz se mantuvo firme, pero las lágrimas corrían por mi rostro. Jessica me abrazó, lanzando una mirada fulminante a mis padres. Para mí, sorpresa, fue mi padre quien se quebró primero. Sus hombros cayeron y se cubrió el rostro con las manos. Tienes razón, dijo con la voz quebrada, te abandonamos. Nos dijimos que fue por tu bien. Pero esa fue una mentira que creamos, para vivir con nosotros mismos. La verdad es que fuimos egoístas y cobardes. Te vimos como un gasto que podíamos eliminar para hacer nuestras vidas más fáciles. Levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. Lo siento profundamente. Samantha, lo que hicimos es imperdonable. Su sincero reconocimiento me tomó por sorpresa. Esperaba justificaciones continuas, no arrepentimiento genuino. El camino de mi madre hacia el reconocimiento fue más difícil. Pensamos que estábamos tomando una decisión racional, insistió. No pensamos en el impacto emocional. Mamá, la interrumpí, usando ese término deliberadamente. Por primera vez en nuestra conversación. Yo fui tu hija, no una partida en tu presupuesto. No hay justificación racional para lo que hicieron. Ella guardó silencio largo rato, con las manos temblando ligeramente sobre su taza de café. Tienes razón, dijo finalmente, con voz apenas audible. Te fallamos de la manera más fundamental en que unos padres pueden fallar a un hijo. Y he vivido con esa vergüenza cada día. Incluso mientras intentaba justificarlo ante mí misma, me miró con los ojos llenos de lágrimas. No espero perdón, pero quiero que sepas que no ha pasado un día sin que piense en ti y lamente lo que hicimos.
Me senté con sus disculpas, tratando de medir su sinceridad y lo que significaban para mí. Había imaginado este momento tantas veces a lo largo de los años, a veces con satisfacción por su sufrimiento, a veces con fantasías de rechazo frío, ocasionalmente con reconciliación llorosa. La realidad fue más complicada, más matizada, que cualquier escenario que hubiera imaginado. Esto es lo que estoy dispuesta a hacer, dije después de ordenar mis pensamientos. Ayudaré con sus facturas médicas pagadas directamente a los proveedores, no a ustedes. También contribuiré a un fondo para evitar la ejecución hipotecaria de su casa. Pero el dinero pasará por un abogado y con condiciones. Mi padre asintió rápidamente. Eso es más que generoso. No he terminado, continué. Mis condiciones son estas. Primero, deben seguir reconociendo lo que hicieron. No más justificaciones ni minimizaciones. Segundo, quiero conocer a mi hermano. Él merece saber que tiene una hermana, y yo merezco conocerlo. La expresión de mi madre cambió a alarma. Mark no sabe de ti. Nunca se lo hemos dicho. Entonces es hora de que sepa la verdad, dije con firmeza. No espero que nos convirtamos en una gran familia. Feliz de la noche a la mañana, pero no seré un secreto ni permitiré que reescriban la historia. Se intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa entre ellos. Finalmente, mi padre asintió. Tienes razón. Él debe saber la verdad. ¿Toda la verdad? Dudó. Es un buen chico, inteligente como tú. Merece conocer a su hermana. Pasamos la siguiente hora acordando los detalles prácticos de mi ayuda financiera y planificando una cuidadosa presentación a Mark. Insistí en sesiones de terapia familiar para facilitar el proceso, dejando claro que aunque estaba dispuesta a ayudar económicamente y explorar una relación con mi hermano, reconstruir la confianza con ellos sería un camino largo e incierto. Al terminar nuestra reunión, sentí una extraña mezcla de emociones, duelo por la infancia que había perdido, una rabia que aún ardía bajo la superficie, pero también una peculiar sensación de paz. Por primera vez, mis padres realmente me vieron no como una carga o un recurso, sino como una persona a la que habían lastimado y que ahora tenía el poder de establecer las condiciones para cualquier relación futura. La reunión con Mark tuvo lugar 2 semanas después en el consultorio de un terapeuta familiar en Seattle. Era un adolescente alto y delgado, con el mismo cabello oscuro que yo. Luciendo desconcertado y un poco a la defensiva, mientras el terapeuta ayudaba a nuestros padres a explicar mi existencia y sus acciones pasadas. Entonces, eres mi hermana, dijo cuando nos dieron tiempo para hablar en privado. Ellos simplemente te dejaron. Sí, confirmé, sin suavizar la verdad, pero manteniendo un tono neutral. Pero eso no tiene nada que ver contigo ni con lo que significas para mí ahora. Él estudió mi rostro, buscando parecidos. Siempre quise tener un hermano, dijo finalmente. Solo que nunca imaginé encontrar uno así durante los meses siguientes. Mark y yo desarrollamos una relación cautelosa a través de videollamadas, mensajes de texto y visitas ocasionales cuando yo viajaba a Seattle. Mirarlo era a veces como mirarme en un espejo. Compartíamos la misma risa, el mismo enfoque analítico para resolver problemas, el mismo sentido del humor seco. Conocerlo fue el regalo inesperado en esta complicada situación. Mi relación con mis padres evolucionó más lentamente y con límites más estrictos. Mantuve los acuerdos financieros que habíamos pactado, asegurándome de que mi madre recibiera el cuidado médico que necesitaba y que conservaran su hogar. Pero la reconexión emocional llegó en pequeños y cuidadosos pasos. Comenzamos a trabajar con un terapeuta familiar especializado en distanciamiento y reconciliación. En esas sesiones exploramos el impacto completo de su abandono, no solo en mí, sino en todos nosotros. El trabajo fue doloroso pero necesario, excavando años de sentimientos enterrados, daños no reconocidos y autoengaños defensivos. Perdonar no es lo mismo que olvidar, nos recordó el terapeuta en una sesión especialmente difícil. No es un evento único. Es un proceso que puede tomar años. Encontré sabiduría en esas palabras. El camino hacia la sanación no fue lineal. Hubo días en que la rabia surgía inesperadamente, cuando un comentario casual de mi madre desencadenaba recuerdos de aquel día en las escaleras del hogar de acogida. Hubo otros días en que los veía más claramente como personas imperfectas y dañadas que habían tomado una terrible decisión de la cual no podían arrepentirse. 6 meses después de nuestra primera reunión en esa cafetería, comprendí algo importante. Ya no estaba definida por su abandono. Fue un capítulo significativo en mi historia, pero no todo el libro. La persona en la que me había convertido en resiliente, exitosa, capaz de una amistad profunda y de un amor cauteloso, fue moldeada por muchas influencias, incluyendo la bondad de la señora Bennett, la mentoría del señor Johnson, la lealtad de Jessica y mi propia determinación.
El abandono de mis padres dejó heridas que siempre serían parte de mí, pero esas heridas cicatrizaron no en dureza, sino en una sensibilidad hacia el dolor ajeno, una apreciación por la familia elegida y un compromiso feroz por cumplir mis promesas. Te reconstruiste, observó la doctora Mitchell en una de nuestras sesiones, de la carga que ellos descartaron a la fuerza en la que ahora confías. Eso no es solo supervivencia, es transformación. Sus palabras resonaron con verdad. Me había transformado. No a pesar del abandono, sino en una relación compleja con él. La niña de 11 años que dejaron en esas escaleras del hogar de acogida nunca habría imaginado la mujer en la que me convertiría. Alguien capaz de establecer límites, ofrecer ayuda condicional y elegir su propio camino hacia la sanación. Mi vida ahora es mía. Moldeada por mis decisiones y no por su rechazo. Continúo construyendo mi carrera, profundizando mis amistades y explorando cautelosamente las citas, ahora con una mejor comprensión de mis detonantes por abandono. Mantengo una relación con Mark que existe independientemente de mis sentimientos complicados hacia nuestros padres, y honro a la familia que he elegido, Jessica, la señora Bennett y otros que me han amado no por lo que podía hacer, sino simplemente por quien soy. El camino por delante no es claro ni sencillo. La reconciliación no está garantizada ni es necesaria para mi felicidad. Lo que importa es que la elección sea mía. Perdonar o no, conectar o distanciarme, ayudar o negar. Mi valor nunca estuvo determinado por su capacidad para reconocerlo, y mi futuro no está limitado por sus fracasos pasados. Me reconstruí de la carga que descartaron a la fuerza en la que ahora confían. Mi vida es mía, y eso es algo que nadie podrá abandonar jamás otra vez. ¿Alguna vez has tenido que reconstruirte después de que alguien renunciara a ti? ¿El abandono ha moldeado tu capacidad para confiar o formar relaciones? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios abajo. A veces, lo más sanador es saber que no estamos solos en nuestras experiencias. Si mi viaje resonó contigo, por favor dale me gusta y suscríbete para escuchar más historias de resiliencia y transformación. Gracias por escuchar y recuerda que tu valor no lo determina quién se queda o se va, sino la fuerza que encuentras dentro de ti mismo.